Buenos días, gracias por estar con nosotros en este momento, en este curso sobre el profeta Isaías. En nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, reciban la más cordial bienvenida. Como siempre, pues, estaremos hablando alrededor del profeta Isaías, de toda su obra, y esta vez nos estamos concentrando en la sección denominada Apocalipsis de Isaías. Ya vamos a hablar un poco sobre él. Esta es la clase número 8 que comprende los capítulos 24 al 27. Como siempre, pues aparecerá mi correo electrónico donde ustedes pueden escribirme y donde yo puedo responder también a todas sus inquietudes, tanto del instituto como del curso. Y sin más preámbulos, pues quiero hacer una oración para darle comienzo a nuestro curso en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por la oportunidad maravillosa que me das de poder estar ante tu presencia, Señor, y de poder dar este curso maravilloso, Señor. Ayúdanos y que todas las palabras que podamos aprender nos edifiquen grandemente. Confiados estamos siempre, Señor, en ti y en tu misericordia grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y vamos a proseguir. Como siempre, pues, vamos a compartir la diapositiva relativa al curso que hoy estamos viendo. Ya va a aparecer aquí en el sistema, ya la tenemos. Y vamos a comenzar, pues, como siempre, pues, aparece mi nombre, el título del curso, mi dirección de correo electrónica, que ya hice referencia a ello. Esta es la clase número 8. Y vamos a estudiar la sección conocida como Apocalipsis de Isaías. Con este nombre designamos el contenido de los capítulos 24 al 27, que son una sección muy característica por el lenguaje que usa. Sencillamente, pues, el lenguaje y las frases que vamos a encontrar allí se asemejan mucho a los rasgos que hallábamos en Ezequiel, en Zacarías, en Joel, en Daniel, en algunas partes o porciones del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero sobre todo en el Apocalipsis de San Juan. Y pues durante todo este periodo que vamos a estar viendo, vamos a notar que Dios inaugurará un nuevo reino en Sion con caracteres netamente universales, donde Él destruirá la muerte para siempre. El día de juicio local es presagiado en el día del juicio final. Eso es parte de lo que vamos a ver en el estudio del capítulo 24 del libro de Isaías. Un lenguaje pues parecido al que encontramos en Isaías 13, donde se habla pues sobre Babilonia, la devastación de la tierra, los fenómenos cósmicos que intervienen, siempre se asocian a un juicio local visto escatológicamente, como si fuera el último gran juicio. El tema de la desolación siempre aparece y es comparativo en el lenguaje profético con el castigo que Dios trae pues sobre una determinada localidad. Es eficaz a la hora de presentar un mensaje con experiencia de las desolaciones provocadas por las guerras. Recuerden que Dios utilizaba instrumentos humanos para ejecutar sus juicios a las naciones y pues en un lenguaje como lo está expresando Isaías, para sus lectores y para sus oyentes no resultaba nada extraño, pues. Las clases sociales, vamos a ver en medida que avanzamos en la lectura del libro de Isaías, en el capítulo 24, vamos a notar que las clases sociales en todos sus niveles sienten los efectos devastadores de la desolación provocada por el día de Yahvé, en este caso un día de juicio. Los hombres, pues, han violado la alianza sempiterna. Cuando se refiere a los hombres, no solamente se refiere al pueblo de Dios, sino a la humanidad en general. Y el derecho y la justicia, pues al parecer, han sido diezmados y esta es una de las causas por las que Dios tiene que intervenir. La alegría provocada por el vino y por este tipo de
situaciones, de jolgorios y etcétera, pues de repente se ve interrumpida, y eso es un símbolo en este tipo de literatura, y en Isaías lo hemos visto en otras partes, es un símbolo de tristeza y de vergüenza que quedará después del juicio. El júbilo prematuro aparente que tienen los hombres en medio de su quehacer cotidiano, como si nada fuera a suceder, pues contrastan con la conmoción cósmica que se avecina. La visitación, en el lenguaje apocalíptico, tiene sentido punitivo, sentido de hacer justicia a los reyes de la tierra, a los poderes de lo alto, astros, deidades, huestes espirituales, según la tradición judía. En el libro de Apocalipsis de Juan y otras literaturas del mismo género, tienen un matiz muy parecido cuando se trata del castigo del juicio final. Vamos a estar notando esto, que cuando Dios quiere, pues, anunciar un juicio sobre a alguna ciudad en particular, o incluso alguna nación, algún reino, las imágenes sobre un castigo global aparecen de repente. Y esto se debe a que una de las características del género literario apocalíptico es la hipérbole, y se usa para destacar principalmente el castigo y el juicio, y es una de las cosas que el autor persigue, que el autor desea, pues, resaltar. Y pues vamos a irnos de una vez para lo que es la lectura bíblica, que vamos a estar en este momento leyendo, y de esta manera, pues, comenzar nuestro análisis exegético y explicativo de los textos que estamos estudiando. Y nos vamos a ir, pues, a Isaías 24. Ustedes pueden usar su versión de Reina Valera, y yo voy a estar leyendo de la versión de Nácar Colunga, que me parece buena, la tengo online, y puedo hablar un poco sobre ella también. Entonces, fíjense, el capítulo 24 comienza diciendo que he aquí que Yahvé devasta la tierra, la asola, la trastorna su faz, y dispersa a sus habitantes. Y será del pueblo como del sacerdote, del siervo como de su amo, de la criada como de su señora, del que compra como del que vende, del que presta como del que toma prestado, del acreedor como del deudor, la tierra totalmente devastada y entregada al saqueo, al pillaje, porque Yahvé ha pronunciado esa palabra. Nos encontramos con una expresión dramática, donde el autor combina las escenas de últimos días con una situación depravada moral de sus contemporáneos. Tiene en cuenta también su situación histórica presente, pero al mismo tiempo se deja llevar por la impresión del día del juicio sobre las naciones. Y esto le da, pues, un carácter que en teología se le conoce como carácter escatológico, o sea, un carácter en el que se asocia los eventos finales. Y la perspectiva del profeta en general es que la tierra, saliendo, pues, del entorno de lo que es la nación de Israel, se encuentra afectada por el juicio universal, justiciero o punitivo de Dios. Y todos van a ser tratados en un plano de igualdad, sin categoría social, sin tomar en cuenta las riquezas que se tengan, bien sea amo o siervo, pues nadie va a escapar de esta catástrofe, de este juicio. Y una de las características, pues, que nosotros encontramos en el género literario, como ya les había dicho cuando pasamos las diapositivas, es la hipérbole. La hipérbole, pues, es exagerar, aumentar la idea para crear en el lector, en el oyente, un impacto
y este impacto puede servir para remover pues la fibra de su corazón y para darle la idea también de lo que ha de hacer el juicio que se avecina. Entonces, en nuestras hipérboles encontradas acá, vamos a tener presente la idea de castigo y de juicio. En los versos 4 al 6 leemos que la tierra está en duelo, está marchita, la tierra languidece, se marchita, se vuelve a repetir, la clase alta del pueblo se debilita, la tierra está profanada bajo sus moradores que traspasaron la ley, falsearon el derecho, rompieron la alianza eterna. Por eso la maldición devora la tierra y son culpables sus moradores, por eso arderán los moradores de la tierra y quedarán pocos hombres. Recuerden que la ley tiene las connotaciones de sus paradigmas finales que son bendición y maldición, y el resultado pues de la desobediencia de los principios establecidos por Dios en la ley, donde se está incluyendo a todo el género humano, no solamente a la nación de Israel, sino que todos están culpables delante de Dios, porque los valores más importantes de la ley, como el derecho y la justicia, han sido falseados. Y pues esa es una de las razones que apunta principalmente a que Dios ejecute ese juicio. Y como consecuencia de la devastación general sobre la tierra que ha sido ordenado por Dios, aparece el duelo y la expresión marchita, pues que da a entender el ambiente triste y sombrío que se presenta. Cuando habla de la clase alta, pues hablamos pues que ellos son los primeros en sufrir estas consecuencias por ser los que tenían más recursos y por ser la clase que gobernaba y los que donde la justicia pues debiera enmarcar el ejemplo en la vida de ellos. Pues comenzando pues por las clases más altas hasta los últimos extractos. La tierra está profanada y está sujeta a la maldición divina. Es una concepción pues que nosotros encontramos muy difundida en el Antiguo Testamento. En el diluvio pues aparecen algunas escenas que nos traen a colación este tipo de hechos, de situaciones que estamos haciendo referencia. Pues Dios se arrepintió de haber creado al hombre, el hombre se había desordenado y la justicia pues faltaba en la tierra, y Dios decidió raer al hombre de la faz de la tierra hasta que Noé halló gracia ante los ojos de él. Fíjense que también se expresa que en los versos 7 al 9 dice que está el vino, el mosto en duelo, la vid languidece y suspiran todos los alegres de corazón, ha cesado la alegría de los tambores, se acabó el regocijo de los exultantes, ha cesado el ruido de la cítara, ya no beben el vino entre cantares y las bebidas son amargas para el que bebe. Es una descripción sumamente poética, o sea, todos los motivos de alegría, todo lo que está sucediendo, pues es un indicativo de que hay una ruina a nivel de lo que vendría siendo las cosechas, y por lo tanto el vino, que es el propulsor de todos estos holgorios populares, empieza a desaparecer, y por tanto también la alegría que produce los instrumentos que acompañan este tipo de eventos. ¿Qué pasa con las ciudades? Dicen los versos 10 al 13. Ha sido quebrantada en la ciudad y confusión. Cerraron todas las casas sin que nadie entre en ella. Gritería por el vino en las calles, se oscureció toda alegría, se desterró de la tierra el júbilo, la desolación ha quedado en la ciudad y las puertas abatidas en ruinas. Porque así será en la tierra, en medio de los pueblos, como cuando se sacude el olivo, o como cuando se sacude el rebusco una vez que ha concluido la recolección. Se sigue pues describiendo la desolación del país. Fíjense que en este tipo de imágenes
volvemos a ver los efectos que el vino produce en la gente, pues ya no está. Al contrario, en vez de todos esos holgorios alegres que vimos allí, empiezan a aparecer la soledad. No hay nadie en las calles, las puertas están destruidas, hay ruina, porque así será en la tierra. Y bueno, el profeta Isaías, como lo estamos viendo, pues está promoviendo esta imagen de lo que sucederá en este tipo de ciudad donde el derecho pues se ha ido. Algunos piensan que esto se refiere a la destrucción de Jerusalén por Babilonia y otros piensan en la ruina de Babilonia. Lo cierto es que la asolación ha alcanzado también al campo y a las riquezas tradicionales de Palestina. El profeta se proyecta ahora sobre toda la tierra y en medio de los pueblos. Sin embargo, hay personas que tenían como una especie de júbilo prematuro. Disculpen. Dice el texto bíblico, aquellos alzan sus voces, lanzan gritos de alegría. Desde el mar cantan la majestad de Yahvé. Por eso en el oriente glorifican a Yahvé en las costas del mar. El nombre de Yahvé es Dios de Israel. Desde los confines de la tierra oímos cantar gloria al justo. Pero yo digo, desgraciado de mí, ay de mí. Los pérfidos han obrado pérfidamente. Los pérfidos han obrado pérfidamente. El profeta describe un contraste gozoso con lo anterior. Pero que es lo que solo aparentemente aquellos, en oposición a lo del verso 12, son los que adoran a Yahvé en el occidente, desde el mar, en las costas, hablando del mar Mediterráneo. Los adoradores de Yahvé glorifican a Dios por el castigo que Él trae sobre los impíos, con lo que se ha manifestado de esta manera su majestad. Ha provisto una señal de la liberación próxima que Yahvé trae para su pueblo. Pero el profeta, que conoce los planes de Dios, no participa de esta alegría prematura de los dispersos de Israel. No puede alegrarse al oír el clamor general de la gloria al justo, sino que se siente sobrecogido por lo que hacen los impíos. Los 7 al 20 dicen: terror olla red sobre ti, habitante de la tierra. Y sucederá que el que huya de la voz del pánico caerá en la olla, y el que salga del medio de la olla se enredará en la red, porque se abrirán las cataratas de lo alto y temblarán los fundamentos de la tierra se rompe con estrépito, la tierra retiembla, se conmueve, la tierra vacila como un ebrio, es sacudida como una choza, pesan sobre ella sus pecados y caerán para no volverse a altar. Las frases con las que se describe la conmoción cósmica son parecidas a las que se encuentran en el profeta Amós, en el capítulo 5, en el verso 19, y también en una porción en el profeta Isaías, en el capítulo 48. Y quedan como imágenes que presentan un estereotipo de juicio en la literatura apocalíptica. Hay una ola de terror, de manera tal que el que no caiga en un peligro, pues caerá en el otro, y los mismos elementos cósmicos se asociarán en esta gran conturbación, las cataratas, o sea, las compuertas de los cielos, a que Dios abre a voluntad cuando quiere enviar inundación con las aguas de arriba. Eso, algunas alusiones las encontramos en el Génesis, pues son usadas también aquí como imágenes para causar, infundir pánico o terror sobre las personas, para quienes están oyendo lo que Dios está enviando.
El profeta describe aquí un tremendo terremoto en virtud del cual la tierra vacila como un ebrio y es sacudido como una choza. El símil está tomado de las chozas en forma de hamaca que se ponían en las viñas para guardarlas, que solían ponerse a veces en la copa de un árbol. Por eso aquí, al temblar la tierra, es hamaqueada, como decimos aquí en Venezuela, ¿verdad? O movida de un lado para otro como se mueve con el viento, pues. Y todo esto no tiene otra causa que los pecados que han sucedido y que son y que traen esta respuesta de juicio de Dios sobre la faz de la tierra. En los versos 21 al 23 leemos: y será en aquel día que visitará Yahvé la milicia de los cielos en la altura, y abajo a los reyes de la tierra, y serán encerrados presos en mazmorra, encarcelados en prisión, y después de muchos días serán visitados. La luna pues se sonrojará o se convertirá de color rojo, se avergonzará el sol, porque Yahvé de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y resplandecerá su gloria ante sus ancianos. Dios pues castigará o visitar, que tiene sentido punitivo en el lenguaje bíblico, a la milicia de los cielos, es decir, bien sea los astros considerados por los paganos como divinidades, o bien los espíritus que según las creencias de la época presidían las diversas regiones celestes con sus esferas, pues los castigará juntamente con los reyes de la tierra como instigadores del mal. Y Dios pues los encerrará en la mazmorra o abismo por un tiempo indefinido, hasta que los visite de nuevo para darles un castigo final. En la carta que pertenece a Judas encontramos una concepción parecida. Dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene reservados en perpetua prisión, en tinieblas, para el día del gran juicio. Y en 2 de Pedro 2:4 encontramos que dice: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el abismo, los entregó a prisiones tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Estos dos textos del Nuevo Testamento parecen depender del libro de Enoc, y nos hallamos pues ante concepciones escatológicas en las que la imaginación y el ambiente folclórico tienen una gran importancia. Y el profeta cierra el cuadro con un horizonte de esperanza, pleno de luz. En Sión será Yahvé entronizado, y ante su gloria sentirá pues vergüenza la luna y el sol. Yahvé será como una luz que brilla, y esta será presenciada por sus ancianos. Y es notable que el cortejo de ancianos forma como la escolta de Yahvé en una nueva teocracia redimida, sin decir nada de los reyes, como lo hace en el 32:1, o de los sacerdotes, como lo hace Ezequiel en la visión del templo. Los profetas juegan en sus imágenes con diferentes planos históricos, sin ligarse demasiado a uno de ellos. Las escenas de teofanías del Sinaí eran muy apropiadas para ilustrar la futura gloria de Yahvé. Y el autor pues de Apocalipsis habla de 24 ancianos que forman la corte de Dios y del Cordero. En la Nueva Jerusalén pues Yahvé será la luz de la ciudad. Y fíjense, seguimos avanzando en nuestro estudio y nos adentramos al capítulo 25. Y examinando pues nuestras diapositivas, vemos que hay un cántico de acción de gracias por la providencia manifestada en la humillación de los enemigos del pueblo escogido. Eso está en los versos del 1 al 5 del capítulo 25. En contraste con el oráculo anterior, donde escaseaba el vino, aquí al contrario hay abundancia de manjares y vinos. 25 del 6 al 8. Esto manifiesta el gozo de la liberación del pueblo de Dios, visto como el gozo final de los escogidos de Dios. En contraste, acentúan a ambos estados posteriores al juicio.
Este tipo de contraste es parte de la teología escatológica que encontramos en los profetas, también en Jesús y en el Nuevo Testamento. Y tenemos como una especie de apéndice de la humillación a Moab, que podía ser entendido como un fragmento separado. Recuerden que los oráculos no tienen una secuencia cronológica exacta, sino que aparecen según los compiladores los iban colocando. Y dice que aludiendo a un sentido figurado, es posiblemente donde Moab puede representar a los enemigos de Dios. Y Moab siempre fue vista como un enemigo permanente de Judá. Entonces, volviendo pues a nuestro análisis, nos encontramos con el capítulo 25 y dice: Yahvé, tú eres mi Dios, yo te ensalzaré y alabaré tu nombre, porque has cumplido maravillas, designios de muchos fieles y verdaderos. Pero hiciste de la ciudad un montón de piedras, de la ciudad fuerte una ruina. Ya la ciudadela de los extranjeros no es ciudad, y no será jamás reedificada. Por eso te glorificará un pueblo fuerte y te temerá la ciudad de las naciones poderosas, porque fuiste tú un refugio para el humilde, refugio para el pobre en su angustia, cobijo contra la tempestad, contra el calor, pues el aliento de los tiranos es como una borrasca de invierno, como el calor en tierra seca, apaciguarás el tumulto de los extranjeros, como el calor de una nube, el cántico de los tiranos se extingue. Y preparará Yahvé de los ejércitos a todos los pueblos sobre este monte un festín de suculentos manjares, un festín de vinos generosos, manjares grasos y tiernos, de vinos generosos clarificados, y sobre este monte ha de desaparecer el velo que oculta a todos los pueblos, la cortina que cubre a todas las naciones, y destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor la lágrima de todos los rostros, y alejará el oprobio de su pueblo, lejos de toda tierra, porque Yahvé ha hablado. Y en aquel día se dirá: he aquí que Yahvé, nuestro Dios, en Él hemos esperado, Él nos salvará. Aquí está Yahvé en quienes esperábamos. Gocémonos y alegrémonos en su salvación, porque la mano de Yahvé descansará sobre este monte. Pero Moab será pisoteado debajo de él, como el que se pisotea la paja en el muladar. Tenderá sus manos en su interior como las que tiende el nadador para nadar, pero Yahvé abatirá su soberbia y los esfuerzos de sus manos, y la fortaleza elevada de sus murallas ha abatido, ha hecho caer y derribado hasta el polvo. Entonces vemos en este capítulo cómo hay el contraste entre el juicio anterior y ahora lo que sucede a los elegidos de Dios, al pueblo fiel de Dios, cómo disfrutan de un banquete mesiánico al final de los tiempos. Y también se enfoca en Moab como enemigo tradicional de Judá, lo que ha de acontecerle pues a los enemigos de Dios. Dios no ha olvidado a su pueblo, sobre todo a los fieles. Aquellos pues que se han ligado con las naciones, que se han prostituido tras sus dioses, pues Dios tiene un juicio preparado para ellos. Pero los fieles, a quienes Dios ama, y que tienen sus respectivos enemigos representados aquí por Moab, pues Dios los salvará. Y Moab, que en este capítulo representa a los enemigos de Dios, serán abatidos. Y el juicio que está anunciado en el capítulo anterior también caerá sobre ellos. De esta manera, pues, Dios trae el juicio sobre la nación moabita. El capítulo 26 de Isaías incluye varias secciones de cánticos que pertenecen más al género sapiencial, o sea, a la literatura del tipo del Salmo, que al apocalíptico, pero por un arreglo de este género puede acoplarse perfectamente a él. Apocalipsis, de hecho, posee este arreglo. Hay una sección de acción de gracias,
un deseo de actuación divina, una oración por el pueblo de Dios, una manifestación de dolor y de arrepentimiento ante la disciplina, un evento profético como la resurrección y un llamado a permanecer oculto ante su indignación. Y pues nos vamos al capítulo 26 del profeta Isaías en nuestro análisis y leemos, fíjense, lo primero que notamos que hay un canto triunfal. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Por muro y ante muro nos da Él la salvación. Abrir las puertas entre un pueblo justo que se mantiene fiel. Su firme ánimo conservará la paz porque en ti pone su confianza. Confía siempre en Yahvé, pues Yahvé es la roca eterna. Él destruyó a los que habitaban en las alturas, derribó la ciudad soberbia, la derribó hasta la tierra, la arrojó al polvo y es hollada por los pies de los pobres y los pasos de los humildes. La senda del justo es recta y el derecho, el camino que tú abres al justo. Y es derecho el camino que tú abres al justo. Nosotros ciertamente te esperamos en la senda de tus juicios. Oh Yahvé, tu nombre es tu anhelo del alma. Desea mi alma por la noche y mi espíritu te busca dentro de mí, pues cuando aparezcan sobre la tierra tus juicios, aprenderán justicia los habitantes de la tierra. Si al impío se le hace gracia, no aprende la justicia, y en la tierra de los rectos hace el mal y no ve la majestad de Dios. Alzada está tu mano, oh Yahvé, no la ven, verán confundido. Tu celo por el pueblo y el fuego de tus enemigos los devorará. Depáranos la paz, oh Yahvé, pues cuanto hacemos, eres tú quien para nosotros lo hace. Yahvé nuestro Dios, otros señores que no eres tú se enseñorearon sobre nosotros, solo a ti celebramos tu nombre. Los muertos no revivirán, no se levantarán las sombras, porque los visitaste y destruiste y borraste todo recuerdo de ellos. Multiplicaste al pueblo, oh Yahvé, multiplicaste a tu nación, te has glorificado, ensanchaste todos los confines de la tierra. En la angustia, oh Yahvé, te han visitado, han derramado plegarias cuando tú los castigabas, como cuando la mujer encinta llega al parto, te retuerce y grita en sus dolores. Así estábamos nosotros ante ti, Yahvé. Concebimos, nos retorcimos como si pariésemos vientos y nos dimos salvación. Y no dimos salvación a la tierra, ni nacieron habitantes del orbe. Revivirá tus muertos, mis cadáveres se levantarán. Despertad y cantad los que yacen en el polvo, porque el rocío de luces es tu rocío, y la tierra parirá sombras. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos y cierra tus puertas tras de ti. Ocúltate un poco mientras pasa la cólera, porque he aquí que Yahvé va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los moradores de la tierra, y la descubrirá su sangre y no encubrirá más sus asesinatos. Vemos entonces en toda esta porción que los juicios de Dios anunciados, ¿verdad?, no afectarán a los escogidos de Dios. Dios, pues, anima al pueblo que está entonando la alabanza a que se esconda. Y vemos la estructura de esta alabanza, pues parece un salmo, y obviamente hay salmos que contribuyen para que el género apocalíptico en su énfasis pues pueda ser bien entendido. Lo que Dios está anunciando ciertamente vendrá, a pesar de que podríamos pasar por situaciones angustiosas, pues Dios nos dará una victoria tal que podremos pisar el polvo de las ciudades de la ciudad que fue abatida a causa del juicio. De esta manera, nosotros pues estamos viendo que Yahvé hace sus juicios y los hace pues de una forma en la que Él está
pues garantizándole al pueblo que sencillamente cumplirá con sus propósitos. Y vemos que Dios lo está haciendo. Al final, pues le dice al pueblo, escóndanse mientras yo ejecuto mi ira. Y de esta manera, pues, Dios nos advierte, es una forma de nosotros separarnos del mundo y de no mezclarnos mientras Dios ejecuta sus juicios sobre todas las naciones. Y entramos al capítulo 27. Aquel día castigará Yahvé con su espada pesada, grande y poderosa, al Leviatán, serpiente huidiza, serpiente tortuosa, y matará al monstruo del mar. En aquel día se dirá, cantad a la viña deliciosa, yo Yahvé la guardo, yo la riego, cada momento para que no falte su follaje, yo lo guardo día y noche sin enojo. ¿Quién me diera espinas y abrojas en la batalla? Marchitaría contra ellos y los quemaría juntamente, a no ser que se pongan bajo mi protección y hagan la paz conmigo, hagan conmigo la paz. Días vendrán en que Jacob echará raíces e Israel echará flores y retoño y llenará la faz del mundo con su fruto. La providencia de Yahvé en el capítulo 27. Como en todo escrito de este género, tiene una culminación y un clima. Aquí no podía faltar. También nos conseguiremos en otras partes de Isaías pasajes de este tipo, pero no tan extensos. En algunos profetas tendremos imágenes que tienen esa connotación de juicio local visto escatológicamente, como la profecía de Joel, que está citada en el libro de los Hechos. El profeta alude a los instrumentos de castigo, la espada, a seres míticos, representativos de los grandes poderes imperiales contemporáneos. De nuevo, la imagen de la viña, que es muy tradicional en Isaías, aparece para presentar un contraste con la viña del capítulo 5. Las perspectivas mesiánicas, el universalismo de la fe de Israel, pues sería el equivalente al pueblo de Dios extendiéndose y produciendo fruto. Yahvé no castiga a Israel como ha castigado a sus verdugos. Tiene con él otra medida, por las promesas que él ha hecho, pero espera arrepentimiento y cambios, alejamiento de la idolatría y justicia. Y, en fin, la llegada de todos los exiliados y los escogidos a la ciudad santa. Y pues vemos en este texto cómo aparece pues aquí en este pasaje, vemos que Dios pues ya está presentando el clima, la conclusión de lo que ha de acontecer en los juicios que él está anunciando. De nuevo el profeta acude a lo que es la mitología popular para expresar sus revelaciones e ideas. La imaginación popular había creado ciertos monstruos marinos. En Job 40:25 se dice que Dios juega con el Leviatán como un niño con su juguete. En este pasaje parece que se refiere al cocodrilo. Sin embargo, en el 8 se alude a un monstruo místico que solo puede manejar los magos y encantadores. En el fragmento que comentamos, parece que el profeta quiere designar a tres potencias políticas o imperios. Se suele convenir que el monstruo que está en el mar es Egipto, cuyo el Nilo a veces es llamado el mar, eso lo habíamos dicho en la clase anterior. Habla de Leviatán, serpiente huidiza, que la representaría como Asiria, asentada junto al Tigre, de curso muy rápido, y Leviatán, serpiente tortuosa, sería Babilonia, junto al Éufrates, un río muy sinuoso e irregular. Los que suponen que la profecía es de la época posterior a esos monstruos como Persia, Siria, los partos, bueno, algunos tienen esa posibilidad de interpretar el texto de esa manera, otros simplemente lo hacen de esta. Lo cierto del caso es que el profeta usa esto para quizás representar las potencias políticas y anunciar pues el castigo a esas naciones, pero también al mismo tiempo Dios
está diciéndole a Israel que vendrán días en que Jacob echará raíces e Israel flores. O sea, vendrá el día de la restauración, el día de a pesar de que Dios ha juzgado también a Israel, pues Él está dispuesto a perdonarlo. Dios no trata a Israel como trata a las otras naciones. En nuestro texto de Isaías, Él tiene un plan para ellos y por lo tanto, pues, así se lo hace ver a causa de las promesas que Él hizo en el pasado. Y lo más importante es que Dios está anunciando el regreso de los dispersos que fueron llevados tanto por los asirios como los babilónicos, y aunque todavía Isaías obviamente no va a participar del cautiverio babilónico, lo está viendo proféticamente y está anunciando que aunque esto ocurra, pues Yahvé tendrá cuidado de su pueblo y él mismo se encargará de hacer que su pueblo santo pues se incline hacia él como culto verdadero y él pues traerá la bendición de llevar la fe de Israel a todas las naciones, y esto pues es una gran noticia para nosotros también. ¿Por qué? Porque fíjense que días vendrán en que Jacob echará raíces e Israel flores y llenará la faz del mundo con su fruto. Nosotros somos el producto de ese fruto, de lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel cuando la fe en Jesucristo, su Hijo amado, nos alcanzó. Gracias, en verdad, por estar de nuevo con nosotros. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo.